Bienvenido al Whisky de Carlos. Hoy nos hemos traído a Tito Valencia, que junto con Paco Rodríguez vamos a recordar la isla de los olores o los olores de la isla. Es lo mismo, pero cambia el orden. Como siempre, son recuerdos vividos, son recuerdos que hemos escuchado o leído, pero lo que intentamos es pasar esta horita en el recuerdo de aquella isla, de aquellos tiempos. Cuando quiera, Rafa, ponemos la primera. Y ahí traigo una foto muy bonita de Ignacio Quinn con el señor, la familia de las castañas en la Plaza Rey. Es un olor ahora que durante, o hace X años, no sé decirte 15 o 20 años, es típico, está llegando el tiempo de que aparezcan y dar el olor a castaña. Pero yo, de pequeño, yo no recuerdo. Yo recuerdo que se hacían castañas, los ultramarinos, en el de mi barrio sí la ponía, pues las vendían, y algún ambulante, pero ¿ustedes recordáis? Pero ¿tú qué dices? ¿Que en los ultramarinos se asaban castañas? En mi ultramarino las vendía, pero te estoy hablando de lo que yo conocí en mi barrio. Pero que las asaban allí, en el ultramarino. Era una carbonería. Ah, en una carbonería. Sí, es que fue carbonería ultramarino. Ya eso es distinto. Pero ultramarino no. No, por eso te he dicho que yo recuerdo en la mía. Lo típico era en casa. En el ultramarino lo que sí se hacía, en algunos, ojo, en la minoría, era el cacahué. Eso sí lo hacía. Diariamente lo hacía la cita, sí, y lo hacíamos nosotros en mi casa. En mi casa, en la tienda, en la azotea, sí, era donde íbamos todas las tardes, porque mi padre había hecho uno de esos, y allí nos llevábamos dándole vuelta a la manivela por las tardes. Y eso era diario. Y se vendía una barbaridad, porque la cita sobre todo vendía una cantidad de avellanas. Sí, ahora viene ahí. Y entonces tú pasabas por delante de la cita y está el olor lógico, el olor de lo que estaba haciendo. ¿Y tú, Tito? Yo no lo recuerdo que sea por un establecimiento o algo. Yo recuerdo lo que tú has dicho de la calle, ¿no? Yo sí, de las citas sí recuerdo los olores de la castaña. De la castaña, sí, la castaña no, de la avellana, del cacahué, mejor dicho, el cacahué. El cacahué. De que vayas vendiendo por la calle las castañas, ¿sabes? No lo recuerdo yo. No, yo por eso era lo típico de casa, en tu casa, tu familia, sí, pero sí lo hacía. Pero ahora es agradable ver que esta familia aparece en septiembre, octubre, sí, prácticamente. En el tiempo de las castañas, además, yo en el cerro, ¿cómo íbamos al cerro con las castañas? Yo en mi tiempo laboral, el tiempo laboral, yo le vendía a ellos las ollas esmaltadas, que era que ellos usaban, que después ellos le hacían los agujeros. En el fondo. Que no eran de barro, ¿no? A estas ollas, no, eran de esmalte, esmaltadas. Lo que sí era verdad que antes, hace muchos años, cuando empezaban en la calle ya a las castañas, ya habíamos abrigado por el frío. Claro. Ahora ya bueno, es otra historia, es otro tema. Las castañas en manga corta. Ya no pega, porque si yo estoy aquí el de las castañas, ya sé que el invierno, pero ahora no hay manera de que... No, que va, hijo. Vamos a la segunda. Rafa, ahí, mira. Ahí tenemos los tostaderos, el que pone NPU es tostadero de café, lo que fue... A ver, sí, en el bar de Tomás Cruceira. Exacto. Tomás Cruceira... Allí era uno de los sitios típicos del café. Esto es lo que está en la Plaza Iglesia. Que es hoy es un bar también, me parece. No, el local está cerrado. Bueno, pero era el bar de la parada de taxi antigua. Claro, bueno, antiguamente era la parada de taxi. Y Cruceira, claro, no ve que además, si allí
porque yo iba, me mandaba a mi padre para ir por el café, y además como allí también era la parada de los autobuses que come que venían de Algeciras del correo. y de eso, esa gente traían el café crudo y el de Cruzeira lo cogía y él lo tostaba. Yo eso tan antiguo no lo recuerdo. Esto es un local que hay junto en la casa, la casa que tiene fachada roja. Sí, Al que, lado que estaba ante la Caixa. ¿No, En la Caixa, ¿no te al ladito. acuerdas entonces del Barbarón? Sí, del Bárbaro sí me acuerdo. Por lado. Sí, Al lado del no me Barbarón. acuerdo yo. Yo sí me acuerdo además del olor a tostado de café que tenía era la cita. La La cita. cita pasaba por la calle Velázquez por delante Bueno, y tenía un olor siempre sí, tostado. sí. La Mira, cita y en las casas, el tostando café café. grano olía en las casas. Sí, sí, pero lo de la cita yo era... muchas veces, en mi época de estudiante, claro, como yo iba casi diariamente a la escuela de comercio, y mi padre, pues, me mandaba muchas veces, dice, tráete un saquito, decían allí al lado de lo que antes era el gobierno civil, que hoy es la diputación, Sí. allí había un almacén de ultramarino de por mayor y eso, y allí tostaban café. Entonces mi padre me mandaba y dice, tráete un saquito de 5 kilos de café. Y mira, yo iba cuando llegaba a Cádiz por la mañana para decirle que me tostaran los 5 kilos de café. Y después cuando al mediodía, cuando venía para acá, pues lo recogía y si tú supieras, el olor del café, que era casi recién tostado, porque todavía no estaba frío, en el autobús de Come, que cuando yo entraba, el olor que daba. cuando yo entraba con el café, yo me ponía en el fondo del autobús para ver si no ponía eso. Yo me acuerdo de las citas, sí me acuerdo. La Las cita, citas era sí. un olor. Es que eso quedaba, las cafeterías, los bares, Sí. con la máquina de café, Sí. se olía a café. Yo no sé si yo no huelo tanto, pero Pero la cita era toda la calle, ¿eh? La La cita cita era impregnaba la calle calle Velázquez de entera Dama. de olor. Y Hoy ya ya no se huele. este tema que estamos No, hablando que va, hoy, que va. ya esto es Yo no sé un tema ya que está más que sobrepasado, porque hoy no hay nada que huela a nada. Sí, por eso que no sé si el café en grano daba en la casa, tú lo molías. sí, daba. y daba Yo me olor en acuerdo casa, en ¿no? los últimos años míos, las guardias. Yo hacía las guardias en la sierra, Sí. Medina, Benalú. Y cuando iba a lo mejor a hacer algún aviso y había un olor a café antiguo por las calles. Eso. Pero un olor antiguo, vamos, que te Entonces, entraba unas Mira, ganas de tomarte café. me cantaron la familia de Cruzeira y Bey, que después fue el Wichi de Bey, que desde que en los años 40, cuando faltaba el café, Sí. que le llegaban la gente y le preguntaban, ¿va a haber café tostado? Y respondía, se va a tostar. Y la gente esperaba en la cola. Y cuando llegaba, no era café, era cebada. Sí, Decía, pero es que yo te se va. Eso era malta, eso era la malta. Porque entonces las dos, digamos, vamos a llamarle sucedáneos del café que se utilizaba Sí, en aquella época, pero un cereal que era es o la chicoria o la malta. O la malta. Claro. Eran las dos cosas. Lo Pues que pasa es que la Que chicoria era más barata, ¿no? era mucho más barato, más, pero sí. que aparte de esto era que la chicoria te daba más color. La malta era más color y más sabor. Y la malta era menos color y menos sabor. Y menos sabor. Era más suave. La malta era más suave. Porque Pues entonces se vendía, fíjate que lo hacía yo como los dependientes que teníamos en mi casa. ¿Tú hacías la cicoria? Se liaban papelitos de 6 reales de café, un real de chicoria y un real de malta. Se hacían se liaban los papelitos. Y la chicoria se vendía más que la malta se vendía menos. Pues este me comentó Ya, porque por el esto- clásico chiste de que cebada, La cebada y centella lo que se va de espérate que te lo voy a hacer. Igual que iban la gente a los bares para que le dieran las granzas de la máquina del café que hacía los bares. Y de esa granza pues, no pócimos. volvían a salir café. Pues mira, pasa la primera, Rafa, ¿quieres? A la que hemos pasado anteriormente, se han olvidado ahí recordar también está la llave.
Sí. Eso era la Eso, tostada, eso había un recorrido. Eso era todo el barrio. Había un recorrido por la calle Almirante Cervera. Y Pero después, vamos, la los pueblos- llave, la Almirante Cervera empezaba por abajo. pero oliendo en los la dos llave era zapatos. mucho más moderna. Andaba en los dos Ya zapatos, son echaba unos mucho más tremendos por la moderna, calle. porque esa ahí la llave Nosotros hemos conocido. lo tuvo, La llave, claro, lo claro. tuvo un tiempo Pedro Bellido, Mm. tuvo la llave un tiempo, pero vamos, la llave, por lo menos para mí, es una cosa relativamente moderna. Pero la calle Almirante Cervera empezaba por abajo con el horno Chaparro, que tenía un pan de este antiguo. Horno Chaparro. Subía y te va el olor de la llave. Asando pipa, ¿no? Bueno, O asándola era la pipa. La pipa. Tostando Tostando pipa. la pipa. También Al lado estaban los hermanos Picó. También, Los eso pasteles. es lo que decir, que al lado, eso es decir, que al lado también había el olor característico del obrador de los El hermanos olor los Picó. obradores, hermano. Los helados. Y te iba para arriba y ya estaba el olor del Sí. deán. Mira, Y Rafa, más en ampliando- esta época de navideña o pre-navideña, Sí. que es cuando hacían los turrones, Los turrones, y todo eso, esto es el olor Era que en la calle tenía ahí. entera. ellos mismos, mira cómo son en el café, ahí. Este de Juan Gutiérrez Ayuso, en la cita, Sí. y el de abajo, el anuncio a la derecha también, embutido de superior calidad, especialidad en café. Y no era café para beber, era café tostado. No, en Ahí, gran grano. En grano. Esa es la calle, fíjate la calle, Ya. hay un guardia ahí en la esquina, a mano izquierda, que creo que es la calle Jorge Juan. Me parece que es la primera la calle que tiene. Pero ¿esto dónde es? Esto es La plaza de la iglesia. No. Esa foto es. Eso es la llave. La ¿no? llave La llave. vista desde abajo, digamos. Claro. Es decir, la esquina era de Jorge Juan. Ah, en la exacto. casa. Pues ese guardia estaba ahí porque hubo mucha circulación desviando de Real para bajar a San Marcos y como era una calle que no era de doble circulación, estuvo el guardia ahí Lo del un medio tiempo. es un escaparate que tenía. Sí. Tenía dos puertas y un escaparate. Una puerta tenía un balcón. Por lo menos en los tiempos nuestros tenía un balcón, una puerta, tenía el escaparate y la puerta. Y por la otra calle por la otra tenía otra puerta, sí. tenía otra puerta. Digo, era una calle muy característica. Tenía una diversidad de olores, el pan, las pipas, el Todo, helado, es que- el bien me sabe del deán. Eso es otro. Ahí viene, pasamos. Rafa, pasamos. Esto es la pastelería. Es que no la veo bien ya aquí. La primera es, habla de los pastelerías franceses, que hablan de pastelería La Aurora, que se llama en tu calle, Paco, en San Rafael. No lo conociste. Eso es mucho antes que tú naces, ¿eh? Claro, porque yo en la calle de San Rafael estaba Andrés Tirado, la confitería Tirado. de Andrés Tirado. Era la única que había en la calle de San Y Rafael. luego La Fuente, que La Fuente era el local donde estuvo la mallorquina hasta hace poco. La mallorquilla, pone ahí el cartel, sí. Y abajo la mallorquina y los hermanos Picó por traer varias confiterías de lo que son los olores. Bueno, y aquí porque nos coge un poquito lejos para poder leer todo lo que fabricaban. ¿no? Sí, en Mallorquina también tiene un olor muy Sí. característico, bien de pastelería. Esto se va a echar de menos. Bueno que sí. Se va a echar de menos. Sí, pero ya hace tiempo que no olía. Sí. Sí, ¿no? Lo que estamos hablando es que Pero ya los olores, ya no hay olores. yo no sé si eso era café en grano o no, pero el café en grano daba olor y repartía por la calle. Mira, Pero eso- eso- la otra que está a la vera, es la mallorquina. Aquí La Fuente en Plaza de la Iglesia. Que ahí, en ese local de La Fuente, sacamos que se hacía cine. la Cine, primera se echaba cine. que leo desde aquí, General Pasquín, Sí. que era Esa que es es la- la calle de San Rafael, pues así se llamaba la calle de San Rafael entonces. Pastelería La Aurora. El Pero número ponen 7. el número 7. 7. El Luego, número 7 es Cerca Matute, por ahí. más o menos, cerca Matute, ¿no? frente, la acera de enfrente. Eso. Ahí hay La que era ce- la hortensia, ¿no? Pero la Hortensia no era ni fabricaba nada de nada de nada. La Hortensia era un establecimiento que se dedicaba a la venta de algo de pastelería y de pan, pero que era como hoy en día muchos
establecimientos que se dedican a la venta de pan, pero que no son panaderías. Una cuña gigante, así. Cuña gigante. La Hortensia, sí, era acá en la esquina con la calle Mazarredo. Esa, efectivamente. Entonces, ¿esta de qué año Pues estamos eso hablando? puede ser. Pero que esta tiene que ser al lado de la Perla, Lo que fue Mallorca. por ser el número 7, El no número por 7. otra cosa. ¿Pero de qué año estáis hablando? Ah, no Esta es yo no la he conocido. de los años 20. No, por eso digo, esto yo de los años 20 no, pasados. no existía entonces, y yo lo saco por el número. Sí, porque Porque el número 1 era una de esos de pan, una ureca. Aunque los números están cambiando. Al lado, no, Sí. pero así del 1 al 7 no hay muy pocos cambios, por eso, porque te voy a decir, el 1 era una ureca, el 3 me parece que era Sancha, exacto. el 5 el billar, los billares que había allí. Este no me acuerdo. Y pues esto está frente a Matute, esos billares, unos billares Por grandes que eso digo había. yo que por el número, Después al 5, al lado de los billares, que hacía esquina con Gravina, era una droguería de Moreno Beriquistán. Y después el 7, si no era la Perla, era lo que estaba al lado de la Perla, que en tiempo fue un freidor, el freidor que tuvo De Prado. Prado. de Prado. Pero cuando se pasó de la Pero calle estaba Rosario, de la hacia calle abajo. Rosario, se pasó allí. Pero digo que ahí, por el número que es, por ahí tiene que ser. ahí tiene que estar. Pues eso, y los hermanos Picó, que llamamos eso, no daba tanto los mantecados, pero los pasteles de los Picó y los turrones en esta fecha. Claro. Lo que has dicho, en el obrador, la fabricación de los turrones. Yo iba allí también, cuando me mandaba mi padre. Nos hemos saltado también un olor, porque no hemos ido por esa calle, el olor que daba también la bodega de las rejas. Ajá, Bueno, la reja. La reja daba también, pero un olor, eso- pasaba por la calle, un olor a vino. Pero eso ya estaba en Abajo, la sí. acera enfrente. El dueño de para arriba estaba la reja y al lado estaba Quevedo, ¿no? Era la pastelería de Quevedo. No, bueno, porque Quevedo tuvo un tiempo el arqueño. Eso, El que Arqueño. llamaba. Era el arqueño y lo tuvo Juan Quevedo. La Villa. bodega era San Juan, ¿Eh? ¿no? San La Juan. bodega era Juan, se San llamaba la Juan. bodega Las Rejas y había La un Reja. olor, un olor a vino y a barriga por ahí. Ahí lo traigo loco tiene también, ¿no? como bodega. Eso sí que se puede catalogar casi como un wishy, pero grande. Grande. Un wishy, pero grande. Ahí siempre digo yo que por lo menos creo recordar, lo conocí, cuando se vendían los primeros pollos asados. Unas caravanas de cosas aparcadas ahí en medio, en lo que era la bodega. Eso está en el retranqueo que hace el edificio hoy del mesón. Lo que fue el mesón del Duque. Allí probé yo El edificio que se cayó. Ese, en el Se progreso. cayó. allí fue- probé yo una bebida que no la había bebido nunca, pues, pero cuando yo estaba en la mili y un amigo que afortunadamente vive todavía también, un día me dice, Paco, te voy a llevar, porque él vivía allí junto, para que pruebe tú una copita que te digo, ¿qué? No, nada. Y me dio una copa de vino dulce con coñac. Coño. Perdón. Pues estaba buenísimo. Ya después ya yo repetí. Y no hacía falta que viniera ya entonces, estaba vino dulce con coñac. Y allí Vino fue- dulce con coñac. Y allí fue la primera vez que lo bebí. Y nos explotó eso. El aguante que había antes. Claro, es que. No, al contrario, si lo que hacía era que Rebajarlo. suavizaba, Suavizaba. el coñac. Pero eso que antes eran bebidas El vino fuertes. dulce bajaba el coñac y Lo tenía... suavizaba, A pero ver. iba para adentro igual. Mira, seguimos con la pastelería. Ahí tenemos el Arqueño El arqueño. y la pastelería de la Victoria, con la nueva campana y la que tenía Oh, perdón. en esto. Pero en Hornos Ruiz, Ese era la clave. y la pastelería Victoria con los rocks. El Hondo Rubí era el que anunciaba la Semana Santa en aquellos tiempos. Toda la calle Rosario. Todo, un olor a clavo, ¿no? Clavo es lo que tiene. Clavo, Pues yo clavo. de gastronomía no la entiendo, la Bueno, cocina no la porque- entiendo. es que Pero también echaba te das un cuenta que entonces los hornos, como Era de toda la todo vida. se hacía con leña,
Pues claro, echar de la leña y eso, pues había unos olores, pero te digo que hoy no hay estos olores. Y había actividad, Estos son, porque se empezaba ese estos momento. son olores hoy en día totalmente desconocidos, porque ya las panaderías no huelen. No, yo tampoco, poquito. Además ya no hay En la ciudad hay poquito horno. ya me parece que quedan en San Fernando dos, me parece, que yo sepa dos, bueno, y uno, pero vamos, pero de los antiguos, uno que el Pilar, Que está allí, que ¿no? está en la calle En la San esquina Rafael, de en la Juan de calle- Austria. en la calle San Rafael con Juan de Austria, Y León. y León Salido León en la calle Salido. Comedia. Los otros han venido aquí al polígono. Pero que los ya roscos de que Pepe no Ruiz son panaderías. eran los típicos. ¿Eh? Los roscos eran los que anunciaba la Semana Santa, toda la calle Rosario, olía claro, además eran roscos duros. Y eran los auténticos siempre aquí que. Pasa que ahora se ha cambiado y se da, pero eran los roscos. Bueno, ahora hay rosco todo el año, ¿eh? Ahora ya sí hay rosco. Ya hay hasta mantecado de rosco. Sí, la mallorquina lo hacía todo el año, sí. Hasta mantecado de rosco, Pero pero los sí que es roscos de verdad Pepe que. Ruiz era increíble, vamos, anunciaba. Que te anunciaba. Era vivir, empezar la Sí, fiesta. en la Semana Santa la inauguraba con los roscos. Los Además roscos. es que casi te puedo decir que por los olores se sabía el cambio de las estaciones del tiempo. Eso. Porque en cada estación había sus cosas típicas. Y se sabía cuándo se estaba. Es que la verdad es que los olores forman parte de la historia y de la cultura de una ciudad. Claro. Los olores forman parte, incluso se puede hacer un mapa de la ciudad de los olores. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Ya, Lo que pasa es que ya hay un escritor que dice Pero que ya ahora- la ciudad se ha creado ya el olor neutro. Sí. Que ya no huele en las sí, ciudades. pero No sí, huele mira, tú, yo no sé si estaba todavía por ahí andando, pero el olor, como se ha dicho antes, del pescado frito. Cuando el Ardeal lo tenía los Collantes, Juan Collante y Pepe Collante, y hoy tú pasas por la calle Real, donde hay freidores, y no huele. y no huele, y pasas por la puerta y no tiene ningún olor. Y allí ese pescado, con esos lebrillos que tenía allí, Yo creo que cuando se quitaron de los lebrillos empezó a perder calidad, ¿no? Sí, yo creo que sí. los lebrillos que Cuando tenía entró allí. la freidora Tú fíjate, tú eléctrica, ibas allí ¿ya? al Ardeán a tomarte una chiquita y de tapa, ponme una tajita de bebé, ¿sabes? Y entonces por la ventanita que tenía, porque le daban el platito Además es con la... que cuando soplaba el levante, ese olor lo desplazaba hacia arriba para toda la calle Real y olía entero. Mira, yo recuerdo ahí está en el cine Marqués Varela, Sí. abajo de la calle Lezo, y según el viento te cantaba dos cosas: o el freidor de los Veis de San Francisco, Llegaba hasta allí. llegaba al cine, o si era Levante, El taporito. el Saporito y lo que le llamaban el guano de Paquique, Claro. que era el desperdicio que ya veremos la foto de Paquique. Marqués de Varela, que todavía existe. ¿Eh? Todavía existe el cine Marqués de Varela. La pantalla. Y el patio de butaca y eso. Sí, lo tienen convertido en un patio Sí, de vecinos, y digamos. está todavía dividido entre la parte de butaca Que yo y no sé de- cómo eso está en pie, porque tú le ves ya los hierros tanto. Sí. Los hierros por te San asoma Marcos se ven. de los Qué bu- pisos. qué buen Yo tenía cine, una qué buen enferma, cine era, ¿eh? tenía una enferma que iba allí a esa casa y me asomaba siempre y decía, pero si me voy a asomar aquí. Yo para Pero recordar que mis tiempos de, ahí- y que ya tiene la preferencia, las gradas, está todavía señalado. Pero en lo que ocupaba Torcine había sitio para hacer unos bloques de vivienda. Hay, Detrás hay del dos cine. bloques. Está detrás de las viviendas el cine. Tiene dos bloques y detrás la vivienda. la puerta de preferencia te da acceso al patio interior. Un patio Era un grandecito. cine grande. Un patio grandecito. El taporito lo tendrá tú ahí, ¿no? ¿Eh? El taporito lo tiene tú ahí, que era el barrio nuestro. Claro, antiguo. claro. Ahí tenemos las panaderías que lo hemos comentado, el olor que daba las panaderías haciendo el pan, o los bollos, las mismas magdalenas Sí. que ahí traigo para regalar. ¿Acordáis los bilbaínos? Sí. Sí, hombre. Que era Y yo lo vendí, también, pues, claro, verdad, es que yo perdona, Paco, me he ido al bazar, digo también, es que tuvo un ultramarino antes. Que yo antes fui de alimentación. Antes del bazar. Pues eso Esos bilbaínos lo hacía Pepe Ruiz también. también Pero es así. hay una tienda, Era popular. hay una tienda que a mí me encanta entrar, porque me recuerda todas las cosas de cuando éramos chicos. Las galletas tías de Pipo,
la galleta no sé cuánto. ¿Dónde Y está? tiene también los bilbaínos y los barquitos estos, se llama la del Sosiego. Ah, El sosiego, sí, sosiego. Sosiego. Sosiego, En la calle todavía los tiene. Eso- Ahora, el bilbaíno de ahora es una cuarta parte de los que había antes. Es así, y antes era así. El Hay sosiego, compro- Pero oye, ahora los sosiegos lo tienen los de la cita, uno Los de la sobrinos. familia de la cita. Pero el que fundó, yo creo que fue el fundador, que es el que hizo el sosiego, o por lo menos eso, pues era un soriano que se llamaba Rafael. Ay, se me ha ido. Esto no me acuerdo. Pero sí que es verdad que tiene todo, todo de cuando era Sí, yo me encanta, él- voy a en comprarlo, honor, pongo a mirarlo. digo, en honor a los tres, a Jesús de la Cita, a Cesarín en Gutiérrez en la Cita. En la calle Rosario cerrada ahora, Vicente, ¿no? no. No, bueno, porque, Quevedo, ¿no? porque es que está malo, le dio Vale. Sí. Pues ese ha cerrado, pero estoy hablando ese y el sosiego, estos tres escaparates, Es lo que como quedaba. esta gente montaba los escaparates, no los han montado. Vicente sí. Mi tío- Pero el sosiego sigue, ya te Sí. digo, usted que va allí, Sí, sí, yo sí, me yo- quedo, digo, yo- esto lo compraba mi madre. esto lo Yo compraba compro el mi pan madre. ahí y me quedo mirando el escaparate, Encantado, viendo vamos. todo, porque está bien ordenado Digo. y son productos que Lo te, que re- te te recuerda, recuerdan. ahora eso sí, el bilbaíno, yo me acuerdo que era... No, ahí no era grande. Pues el de ahora... El de ahora. Es que ahora, Chiquitísimo. son, Ah, son aspirantes. eso es como los dulces que estamos hablando antes, los dulces, que el tamaño de los dulces de nosotros. ¿Acordáis que esos camiones? Oh, te lo Que agradezco. era una cosa así de alta, ahora los dulces, el precio sigue siendo igual, pero el dulce cada vez está reduciendo. Vale, sigo Van a claro, terminar como ficha de esparcido, van a terminar. Ya, Cada vez más sí. Pero sí es verdad que le quitan. Pero es curioso, tío. Se basa de menos, por lo menos yo creo que se basa de menos la pastelería de la mallorquina. Sí, entonces tiene Ya. una La pastelería, man- tiene una como la cosa manteca de mallorquina, bonita. pero a mi es que- gusto. es que no, hombre, si vamos a comparar lo de la Victoria, que son unos mini dulces. sí, Hombre, pues, ya se sabe que también cuesta poco dinero, pero claro, es que- por eso pero- digo que están pero es que- reduciendo el tamaño del dulce y Tenía compañeras del trabajo de Cádiz, eso que iban por los croissants a la mallorquina. Sí. Yo creo que era, me dijo un amigo, y es verdad, un amigo no, era un conocido de Cádiz, ¿sí? Es periodista también, y me dijo que va a pasar con la mallorquina como pasó en Cádiz con la Camelia. Con la camelia. ¿Te acuerdas? La La Camelia, Camelia, quitaron la sí. Camelia y la Camelia era el sitio ahí de lujo de todo Cádiz. Yo le traía a mi madre. Esa era, en sus tiempos la Camelia era el non plus ultra de la pastelería. y con la ¿no? mallorquina, pues, Yo ha pasado trabajaba en igual. Cádiz y le traía a mi madre la mantequilla, los dulces de mantequilla de la camelia, porque eran riquísimos Claro, también. entonces- Y aquí en San Fernando, yo no sé si habrá tenido otros más, pero de aquí en San Fernando. La fábrica de Paquiqui y las Madruevas. Ese no lo conoció yo. ¿no? La fábrica sí, ¿no? ¿No? Bueno, donde estaba el cine de San Fernando al ladito. Las Sí, yo conocí el caballas. cine de San La Fernando. caballa, y había un olor característico. Digamos, el cine de San Fernando estaba aquí, a la izquierda, a la derecha de este local. Sí, pero el cine de San Fernando se hizo donde estaba la fábrica o la fábrica estaba al lado. No. Cine de San Fernando nace el San Fernando de verano, grandísimo. Y dentro de ese sola El San hacen Fernando era el de invierno. ¿no? ¿eh? Era un cine de invierno. Sí, Pero sí. antes tuvo uno de verano, Ahí. mucho más grande. Fíjate si es grande que el de invierno estaba dentro del solar y aparcamiento. Pero de los tiempos nuestros no, ¿no? Sí. Sí, En Yo no los años recuerdo. 60 y el Sí. cine de San Fernando es 60 y no me acuerdo, 60 y tantos largos. No, Sí, bueno, pero el y- de verano que dices tú era de ese tiempo. Antes, en los Antes, 60. ese es lo que digo, el de verano. no, el que pero el de invierno es más. Fue mucho después. Sesenta y tantos, 70, porque Paco. yo, ya digo, yo me parece que ahí fui una vez y no a ver ninguna película, sino por un acto que se celebró allí de Acosafe. Y Acosafe nació en el año 87. Claro, pero que cuando nació, digo. El cine Pero primero, que este cine no duró muchos años. no, Ese cine duró poco. fue grandísimo y donde estaba la pantalla que hasta hace poco, hasta la ronda del Estero, la pantalla del cine estaba en pie. Sí. Hasta la construcción de la ronda del Estero. Y para que lógicamente todo el guano, todo el desperdicio de pescado, lo echaban detrás. Al cine de San Fernando le decían el cine de la peste.
Claro. Pues tú estabas ahí y llegaba el viento para ti. Fue un cine que causó sensación porque era la primera pantalla en Todao que Todao, había, Todao. era un cine grandísimo. La verdad que también fue una pena estos Y cines. grande, ¿eh? Grande, era muy grande. Pues, bueno, pues el de verano era mucho más grande. Era muy grande. Pero el de verano duró muy poquito. Poco tiempo. Muy poquito. Fue para Kiki, era para allí, que quien hizo el cine de. Pero es que entonces los cines se llenaban todos los días. Claro, no había otra cosa. Todos los días se llenaban los Era cines. la distracción. Tanto de invierno como de verano. El otro día hablaba yo aquí en la tertulia que quizá ahora los cines de verano volverían a tener su público otra vez, o ya es muy Pues, difícil. pues no, sí volvería a Mira, tener. cuando creo han que sí, empezado a ¿verdad? hacer esto de cine por las plazas y cosas, Y está lleno. está llenando. Yo creo que No, volvería y, otra vez. y en algunas playas en los cines de Y va y se llena, desde sí. los coches y se llena de todo el aparcamiento para ver los cines y eso. Pues la tertulia decía que no. Yo Juan, he ido decía a que varios cines estos de plaza, por ver el ambiente, porque hombre. hasta la voz Sí. te llega distinta. Yo creo que Cuando podría es el tener- verano, una noche que estar allí No, a la calle, porque ya que no se sale a la calle como antiguamente, a sentarse en las puertas de las casas de los vecinos y eso, pues allí Ha llegado mucho, ¿eh? Mira, este es el Saporito. Esa foto es de Carlos Valverde del 58, creo que me dio recordar que es la fotografía. El zaporito era el zaporito. Exacto. Y abajo, una foto de Paco Fernández Bey, esta, La y la friquirilla. traigo, eso es cuando bajaba la marea, pues venía el olor. Eso, Sí, sí, eso y era sobre todo indiscutible. cuando iba a hacer levante era espantoso, ¿eh? que se Pero era un olor notaba característico. mucho Pero que- la bajamar, cuando veía bajamar se notaba mucho lo de... Claro, eso lo estaba diciendo, pero que no cree la gente que hacía un olor, es que era insoportable. Era así, un olor que muy olía en la isla prácticamente. Sí, además, yo me acuerdo de mi madre que decía, ya va a saltar levante. Claro. Un olor que es toda la parte de la ya, ciudad. ya no huele ni el zapolito. ¿Qué va? Bueno, hoy nos quejábamos y a veces en la calle Real al principio había muy mal olor por las arquetas y Sí, cosas sí. de estas, y hay todavía algunos usillos que los tapan. No tiene nada que ver, para que no tiene sepan los de hoy. No tiene nada que ver, eso es Colonia. Colonia compara con lo que el Saporito. Ahora, un olor que no podía faltar en la ciudad, eso era el Claro, olor claro. característico. Porque yo creo que además, no sé si lo tiene, ¿tú te acuerdas las salinas que había antes? No sé si tú Sí. la vas a poner ahí, ¿no? ¿La salina? Más para allá del Zaporito, para la calle, tirando para la Plaza de Toro, Sí. había una reja que se le decían los muros. Ah, claro, sí. Y allí había unas piezas que las piezas olían también a, Claro, a sí. mar, ¿eh? Siempre, En cuanto- las piezas siempre han olido. En cuanto Olía le a daba- mar y eso. Viene con las marismas. Pero mira, en la foto pequeña, Rafa, amplía un poco la pequeña. Esa es la ceitirilla, ¿no? Eso, y eso quiero que vea, porque muchos quieren decir de que la cetirilla hoy en la actualidad. Mire, esa persona andando Sí, y lo que perfectamente. sobra. Perfectamente. eso, Y claro. hoy la cetirilla No se puede tiene pasar. que ir tú pegadito a la pared y no te despistes. Ahí tiene aceras de sobra, ¿eh? Claro, Va pero, pasar. pero hoy no lo sé, ¿vale? Por decirte, la de hoy Pero puede se tener. pasaba tranquilamente por ahí. Ahora ya. Yo esta cruzando por ahí me encontré un burro de vuelta y me tengo que volver a salir para que pase el burro. Sí. El burro con cerones, ¿eh? Y lo de al lado es el molino de marea, que tampoco tiene nada que ver con el que tenemos ahora. ¿no? Ese es el molino marea Que no tiene nada que ver. de aquellos tiempos. Yo no sé cómo se permitió hacer lo que hicieron con esa poquito, ¿verdad? Yo sé cómo se permitió eso, porque era una cosa que era de la ciudad. Que si el Museo de la Sá, que si el Museo de Marisma, que si el Museo Nada, de... no tenemos nada. Tiene Chiclana. Nada. Sí, Tiene sí, Chiclana, Chiclana. lamentablemente. Claro. Y Chiclana y muy apoyado por gente de aquí también. Sí. Bueno, pues eso era el Saporito y era un olor que lo pueden recordar Muy típico, todos. sí. Entre el olor de la fábrica Paquiqui, cuando asaba o cocía, y el olor del Saporito, Sin ese. embargo, si te ibas tú para la plaza de Toro, poquito, cambiaba de olor. Del olor malo te entraba un olor buenísimo. Claro. No sé si lo tiene, que era el del Zoo de Andalucía. el menudo. lo tiene. Ayer era porque había menudo todos los El días. menudo. El menudo. Claro, yo te cambiaba, era el olor que se llama el menudo, que era currito, ¿no? El que despasaba allí. Dice, tú lo hizo, eso de Toda Andalucía. Andalucía menudo todos todos los los días, días. todos los Ese días. era Y tenía- y entonces te el cambiaba el eslogan. olor, te Y daba un había- olor el buenísimo. menudo era muy característico de los bares, era un plato fuerte y lo tenían Lo todo. había en todos los Cuando sitios. había gusara. En todos los sitios No, había menudo. no, hoy que te Claro, ponen, que te ponen Pero además, el Zoo de el Andalucía ejemplo. tenía una característica, y eso usted lo sabrá mejor, que es más yo. Tenía unas dependencias
que también tenía un olor característico, ¿verdad? Claro. Tenía también esas dependencias, un olor que no era malo, era el olor típico de esas dependencias que tenía dentro del bar. Tipo con Wisin. Tenía, Los efectivamente, Wisin sí. tenían sus olores también. No, y los bares, y si había bares que entonces había muchos que tenían sus reservados Sí. y eso, pues tenía sus olores. Cada bar que tú entrabas tenía un olor característico Como suyo. tenía el patio Maestro Luis, que también tiene unos Pues, reservados. desde Yo ahora sí que me acuerdo de algo de eso. tenía unos cuantos reservados allí dentro. Pero el del zoo me acuerdo porque yo vivía por allí, en aquella parte pasaba mucho. Eso, Andalucía. Era Jeromo, me parece que era el dueño. No, Y con no, Rito no, era ¿quién? el dependiente que ahí se llevó toda la vida. ¿El patio Maestro Luis? Sí. No, No. El del zoo de Andalucía. Son Ah, Andalucía. del Zoo de El del zoo de Andalucía. Andalucía, sí. Era típico ese olor también. Mira, esto traigo dos cosas. Arriba, Plaza de Toros. La Plaza de Toros, lo característico, ¿cuál era, Paco? Sí, El sotá. El sotar. sí, El efectivamente. sotá sí, del sí. urinario. El sotar y el de, como decía el ayuntamiento, aguas menores. Sí. El del zoo era- Prohibido verte aguas menores. Yo no sé cómo serían las mayores. Esto era un olor. Era, Pero esto no es la Plaza de Toros, ¿no? sí. ¿Esto es la Plaza de Toros? Sí. El olor de los pasillos en la Plaza de Toros tenía, no sé si decirte, 2 o 4 servicios abajo. Pues claro, todo el que estaba arriba no iba, sino en el mismo pasillo, como era de tierra también, el mismo pasillo, ahí orinaban. Y tenía un olor, Azotar. mira, sotá, Sí, pero donde olía más era arriba. arriba, claro, de no bajar. Arriba. Pero, y ahora que he dicho Zota, me he acordado los cines, el desinfectar con... Con el Zotá. Bueno, es que el total ha sido el mejor desinfectante que ha habido siempre. Pero para muchas cosas, no solamente eso. Tú imagínate- Incluso lo utilizaban para los animales, cuando tenían ciertas heridas y ciertas cosas, lo utilizaban también para desinfectar toda la parte de eso. Y Yo sigue re- existiendo el total, sigue existiendo. Yo recuerdo... No ha desaparecido. No, existe. Existe y hoy está en algunos sitios prohibidos, pero Como existe. otro olor muy característico, que era en la cuestión farmacéutica, el tío Bigote. Eso es el alimento. El tío Ah, el Bigote, alimento Loa, ¿eh? el tío Bigote, Te caí. además también era de que te lo curaba todo. Igual. Que Que digo que yo recuerdo en el cine infantil y en el teatro, fíjate tú, la cantidad de niños metidos allí y con la higiene que había entonces y pasaba constantemente el acomodado con con lo que llamamos flica, Sí, que era sí, sí. el dispensador. el flea, El flick es dándole, que eso lógicamente no es porque era niño, sino eso viene de muy antiguo en todos los sitios públicos porque la higiene que había es la que había. Claro. No voy a decir que sea Claro, claro. que era buena, pero es la que había. Y abajo traigo para recordar 3 tipos de colonias que tú también has vendido colonias, Paco. hombre. Y a granel, Yo nunca vendí, Ah, no. nunca quise vender. Pues en mi ultramarino de mi casa sí se No, vendía. hombre, sí, había en muchos sitios. Había que llenar. Yo en la calle de San Rafael, a Pepurrio, Pepurrio, claro. y allí en Pepurrio sí lo vendía, pero yo nunca quise vender colonias a granel. Yo todas eran envasadas. Pero para el caballero, el Barón Dandy. Ahí está el Barón Ese Dandy. es para la colonia típica de caballero de aquella época. Y El Barón el agua Dandy. brava que ya vino ya era más importante. Y la joya para las mujeres, claro. Y Emilio Zala olía también al pasar por la puerta. Hombre, pues Emilio Sala también tenía mucha colonia. Sí, Claro, tenía mucho eso- y Tinolo también. Ahora que hizo Emilio Sala, me acuerdo de las papelerías. Tú entras en una papelería y te daban un Bueno, olor característico del característico, igual que cuando tenía. empezaban los cursos, los libros de primera mano, el papel, el lápiz. Impulsó los comercios de ropa, pasaba por delante de Valle y esto. O sea, la calle Rosario era una diversidad de olores, Hombre, depende de le pasara. pues, El olor a es que- grasa del bazar inglés, Eh, después el de ropa de Valle, las que colonias, tenía de ropa, tenía varios establecimientos en la calle Rosario. Valle y Tabadeña, ¿no? Estaba primero Blanco, empezaba Blanco, que es el que hacía con esquina con Colón. Sí. Y después al lado de Blanco, Tabadeña, no, había una cosita entre medio de Denia y Blanco, había un comercio en medio. local que era donde allí guardaba sus
herramientas y eso, y sus cosas de su trabajo, el padre de don Juan García Cubillano, Que después fue una casa de electricidad. que, ¿no? era que él se dedicaba a cosas eléctricas. Sí, después. Hoy una inmobiliaria, creo. Sí, pues ahí tenía el padre de don Juan, tenía el local para su vez, y después ya estaba Denia. Sí. Después Hasta- Valle, hasta que de la- Valle podía llevar cualquier cosa, lo mismo una chaqueta como una radio. Bueno, pero eso fue después. Llevaba de ¿Y todo. los LP? ¿Cómo olían los LP? Los discos. Pero que Valle empezó y eso fue con la ropa. Después ya introdujo el tema de las cuando vinieron los primeros televisores y cuando vinieron de eso, ya era y además, según decía Valle, dice que era el que vendía barato, porque decía Valle vende barato. Y anteriormente tuvo un eslogan que era más, este era más corto. Ya saben hasta los gatos que Valle vende barato. Pero ese era muy largo y se quedó con el Valle vende barato. Bueno, otro. Y en la zapatería igual, tú entrabas en la zapatería y el olor del cuero. del cuero de los zapatos y eso le pasaba lo mismo. Mira, otros olores que había, y estamos hablando de pescadería, ¿eh? La pescadería que hoy está cerrada, la cantidad de puestos, el pescado que había ahí en abundancia, clases de pescado. Tú entras a la pescadería. ¿Dónde? La pescadería municipal. Del mercado central. El el mercado central. sí, la parte Pero del pescado. el olor de todos los alrededores de las calles era como el del Zaporrito. Claro. El pescado ya ahí concentrado. Claro. Ahí llegaban los camiones, descargaban, sorreaban en la Todo, calle. todo. Claro. Y la calle, pues, aguantando el sol. Había una callecita entre el mercado central y la pescadería que creo que se llamaba Dorada, la calle, donde ponían los ambulantes que vendían de todo, las especies, los casetes, los cassettes. En esa calle, pues detrás estaba, tú entrabas por ahí a la pescadería, ¿vale? Y después en la otra trasera, que más o menos es la que está hoy la entrada de aparcamiento, más o menos a ese es el sitio, a esa calle era insoportable el olor, se pasaba por todo el pescado, el agua de pescado que llegaba. Y un olor característico muy bueno para nosotros, el pescado de estero. Bueno, pero eso ya Eso no es por las calles. Eso cuando tú estás en la salina o cuando lo comprabas, el pescado de estero da muy buen, creo a mi gusto, muy buen olor. Si daba buen olor, tenía mejor sabor. Eso sí. Sobre todo en las de pesca. En la pesca, A mí siempre me ha gustado mucho la el sapina. olor de las mercerías. La mercería, Las claro. mercerías, a mí siempre me ha gustado Bueno, ese olor muy... Eso es como las papelerías. Tú entrabas y yo decía, huele a botón. Y Porque el es olor, lo que te el mandaban olor, siempre. las ¿no? colonias, Pero la verdad es que olían muy bien. ¿Sí? Ahí vendían muchas colonias a granel también. Sí. Sí. Que no. Olían muy bien también. Pero ese olor de estar tú en una salina echando allí el pescado a la cepina. La cepina. Yo lo viví en uno de mis trabajos, que era en la Salina, en Esperanza siglo XIX, viví los despesques, y la verdad es que era eso, la sapina, bueno. La Yo cepina, iba, que decía yo antes de los porque iba burros, que olía- todos los años cuando hacía el despesque, el padre de mi cuñado, de José María, que tenía la salina allí por el barrio de Arana, Sí. y allí iba y no veas qué olor. Te comías un pescado de esto, te tomabas unos cuantos chicotazos y te ponías mamá todo lo que era. Pescado entero con fino chiclán. Pero fíjate que pasa por la ronda del estero pegado a todas las piezas que hay, no huele nada, ¿eh? No, ¿Qué va a oler? Ya no hay ni pescado. ¿eh? No huele a nada. huelen, es una Ni a pena porque cepina, ni nada de eso, no huele a nada ya. todo lo que hoy es la ronda del estero, todo eso era marisma. Sí. Pero mira si Y hoy... entraba el agua y salía, y ya Y lo esto que huele es... Hoy se han perdido todos los olores prácticamente, que antiguamente una de las cosas que hacían la señora y las mujeres en sus casas y eso, compraban jabón de olor, que se decía, porque el jabón de tocador de jabón de olor, y metían jabón entre la ropa, Contra la ropa, para exacto. que después cuando te pusiera la ropa, tuviera la ropa buen olor. Buen olor. Hoy lo mismo da que meta eso como si mete un jabón flota, lo huele a la Hoy- y si es la frutería, estamos las mismas.
Antiguamente, estos perros de ronda, como se llamaba, venían los perros de ronda, te iba por la plaza, por los puestos de la fruta y el olor que había de la frutería, y hoy no huele nada. Muy nada. Hoy tú pasas por la plaza y no huele a nada. Venga, esto lo hemos comentado anteriormente. Churros. Bueno, como hemos comentado anteriormente, no. Los churros, El 44, que es el que había. 44, Pero los lo Florida. pesaban. Este último de abajo es al lado de la vía del tren, de los Batistas. Sí, bueno, y una de las churrerías que ya cerró, no hace mucho, y que tantísimos años se llevó, fue la de la calle Ancha. Ah, claro, Esta es más moderna. la calle Ancha. No, era antiquísima, lo que pasa es que ahora hace poco ha cerrado, porque y últimamente creo que hacía churros 2 veces o 2 días a la semana, y los demás días lo que hacía era papa frita. Era papa patata, frita, la sí. patata frita. Era lo que hacía, pero la calle Ancha lo conocí yo toda mi vida. Sí, sí, que la hacía muy rica también la patata. Sí. Y Pues eso- también hacían churros, no todos los días, pero me parece a mí que eran los fines de semana, en Pantaleón, sí, señor. en la esquina que daba por la calle, ¿cómo se llama esta calle? Nunca me acuerdo de esa calle. Por la esquina esta, allí donde se ponían para hacer los churros. Sí, bueno, también Vale. hacía churros. No me acuerdo, el bar que hay, esquina detrás del ayuntamiento, A la Lóndiga. al lado de la Alhóndiga. La Ahí Alhóndiga, también sí. vendían Sí, churros. por ahí también Esa hacían es churros. la madre de Salvador. Ahí también hacía churros. Es que churrería había casi en todos los barrios. Sí. Hoy Es que tiene, entonces así veía más churrería que ahora. claro, hoy tiene que ir expresamente A un sitio, sí. a la que nos han quedado, pero antes cada barrio tenía su churrería y era típico los domingos, porque el día de colegio no íbamos Vendía por ellos, churros, no comíamos churros. Claro, era distinto. Tampoco se podía comprar. Pero vamos, que hoy hay churros por muchos sitios. Y hoy en el 44 Sí, pero son más centros. sí. hay varios bares que se llaman 44 con una pequeña diferencia. Más que no es, Por la calle San Marcos porque hay- hasta allí en la cacería, allí por cerca Sí, de donde están las torres, por allí, eso, que hay un. Lo que era el Club han Náutico. hecho Bueno, lo que es el aquello Club han hecho Náutico. nuevo, que es muy grande, y también por 44, y también tiene su. Sí, sí, pues ahora se estila. Es que ahora se hace más desayuno y merienda en la calle que almuerzo. Sí, sí. sí. Los almuerzos son 3, 4 bares. y punto. Es que antes casi te puedo decir que los churros solo se comían en el desayuno. Por eso, Y ahora se comen también en la merienda. ahora es merienda. Sí, la peña. Los buñuelos, ¿cómo Está se ven? perdido. ¿Eh? Eso está perdido. También se ha perdido. Viene un kiosquito de eso de vez en cuando, un cosecito de vez en cuando que ponen Se en pone- la Alameda o en algo. la Alameda se pone. En la Alameda No, hace los- buñuelo por Los buñuelo. churros del 44 de hace relleno de chocolate, que sí, Ah, bueno, Sí, hoy, sí, hoy, ya. hoy hay una diversidad de. ya tampoco no es Ay, churro. eso es para buscarse clientes. Claro, eso ya Voy a no- probar este, voy a probar Claro, el de otro. churro, claro. Pero churros, Antes los más que- freidores, Antes más que se le echaba azúcar. azúcar. A los churros, se le echaba azúcar. Paco, los freidores, lo que hemos estado hablando. Fíjate, hay las dos fotografías de arriba, las colas de personas, el pescado muy socorrido y el freír pescado. Fíjate, siempre cuento igual, en 1896, los paseos en San Fernando era la Alameda y la Glorieta. Por lo visto, si te cansaba de estar por la Alameda o de que te viesen, te marchaba a la Glorieta o viceversa. Bueno, pues hay una queja en prensa de las mujeres que por la calle General Pasquín sus prendas cogían olores a pescado de los freidores, de la humería de los freidores. Fíjate si habría freidores, estamos hablando de 1896, ¿eh? La cantidad de freidores y cómo freirían, que ellas se quejaban de que al llegar a la glorieta sus prendas olían a freidor. Bueno, los últimos años también había una cantidad de freidores, bueno, ahora 30 años, ¿no? Por la calle Real había el pálido,
que tenía Sí, freidor, sí. tenía el de Es que era una comida el de muy Royati, ¿no? Por ahí que Ah, había ahora- otro. Era comida y cena Sí, sí, Ahora me parece que la calle Real lo que hay son dos. Nomás que Nada queda. más, dos freidores. Por allí en Las Monjas, ¿no? El de allí del Falla, que está frente a Falla, El de caña. Sí. y el que hay ahí en la calle está en esquina, Real, esquina San Cristóbal. Real 109. Y en la calle Cervantes hay otro. Cervantes, la calle Ay, Cervantes. la calle Es que bien me sabe. El caña es que está arriba a la derecha y a la izquierda el deán, abajo Había un montón. el choquito y este último el pescadito que también está. Sí. Continúa. Antiguamente el Ardeán, cuando lo tenían los collantes, Pepe, José y Juan, ellos tenían también una pescadería de pescado fresco en la calle San Rafael, que era la parte alta de lo que era la Casa Honda. ¿Dónde? ¿Sabes dónde está la Casa Honda o no? En la calle de San Rafael, no. En la calle Real, sí. En la Y en la cacería también. No, la casa honda, por esto. Al lado de la carnicería de Suárez. Al lado de Pilar. De la carnicería Suárez. Santa Teresa. Esquina Santa Teresa de Jesús, ¿no? Esa es la carnicería. ¿Ese tú? Ah, Suárez, perdona, me he ido yo al Suárez de hoy. Esquina El de que Santa está enfrente Teresa. tuya, frente. Eso, Sí. pues, ahí esta gente, ellos eran los que tenían la friduría del Ardeán. Y como ellos por las mañanas vendían pescado fresco Sí. allí, y entonces lo que les sobraba de pescado fresco por la noche, entonces lo llevaban para vendían otro día por la eso. mañana para venderlo allí. ¿Y cuál era? ¿Esta era la casa honda? Sí. También. No, en la calle San Marcos había otra casa honda. Sí. Yo me Era- acuerdo además que en San era- Pedro Apóstol había una casa además honda era, también. era igual con el obrador, digamos, que tenía Suárez para hacer los jueves, creo que era, cuando hacía los chicharrones. Que un olor también muy ese olor, característico. ese olor, eso llenaba toda la calle. Cuando Suárez hacía los chicharrones, o Juan Guerra lo hacía en la carnicería suya, que estaban enfrente el uno al otro, Guerra de Suárez. Ahí está el olor. el chicharrón, El olor de qué los bueno. chicharrones. Y la manteca colora. Pero que lo siguen haciendo, ¿eh? Los Suárez actuales lo siguen haciendo. Los que están a los Pilar. ¿Eh? Suárez son los que están hoy. Los que están donde han estado toda la vida, los Suárez. No, entonces me estoy equivocando. Una carnicería junto al Pilar. Del Pilar, no. Frente mía. Lo que era Sí, frente sí, mía. sí, ese- Es de los Suárez. Pues ellos siguen haciendo los chicharrones. Al lado de la peluquería de Nani, ¿no? Exactamente. Al lado, Ahí muy al lado. chiquitito. No, yo me estoy confundiendo. Yo te digo, junto a la panadería Pilar. Es que era igual, ellos, los Hay Suárez uno. tenían lo mismo que la Casa Honda. Había que bajar y abajo donde hacían los chicharrones, la butifarra, la morcilla, la manteca blanca, la manteca colorada. todo Mira, el olor característico en los whisky y en las bodegas. El olor era característico en relación a la bodega de vino que vendía el whisky. ¿No? Claro, Si el whisky vendía vino de Vélez, tenía un olor. Si tenía vino de... Era el que financiaba. El tipo ese bebía todo de chiclana, ¿no? Ah, Sí, entonces, claro, Cuidado, claro. Manzanilla también. Sí. No, pero manzanilla eso no se vendía apenas. ¿eh? Porque Eso, escúchame, que el patio Metro Luis en sí, 1800. hombre, porque había te venderían los cañeros, Los cañeros. donde se entraba una... Yo tengo un cañero, Paco. ¿Eh? Yo tengo un Uy, cañero. yo vendí muchos cañeros. Hoy tú vendió. Tú. Yo vendí de todo. Luego, es que además tenía un bazar que un bazar tenía de todo. Había de 6 para 6 cañas, después había de 6 cañas para 12 cañas, para 24 18. cañas. Cuando en los bazares se encontraban de todo, ¿no? Todo, sí, por lo sí, menos era en, sacrificio para en el algo. mío, en el mío por lo menos sí. Es como. Mira, hay una cosa de uno de los típicos, además era muy famoso en San Fernando. ¿Te acordaré de la confitería que había enfrente del freidor de Falla? Sí, pero ahí era una confitería, pero el lo que queso. más vendía era queso y vino. Queso, el olor del queso era queso tremendo. viejo. Era un olor a queso Era, tremendo. era confitería, pero lo que Sí, más sí. vendía y lo que más la fama tenía era El por la queso. tapita de queso que ponía. queso. Había un viejo olor a está queso tremendo riquísimo, por sí. aquella parte. Sí. Riquísimo. Eso le pasaba igual que en el whisky de guerra. Ese cuál es. En la plazoleta de las vacas, Sí. tú entrabas y el olor del queso emborrado, que rico. Este hombre Es lo que dice, nada más que ahí nada más cabía
La copita de vino y el queso. Es que Pepe, bueno, ya eso está cerrado. Sí, sí, Y ahora sí. un asador, ¿no? Un asador de pollo. ¿Vale? ¿Ahora? Porque- Sí. No, bueno, no, es que me ha preguntado él Por lo de guerra. por el otro, sí. Ah, sí, sí, tú lo que dices es un asador, el guerra está cerrado. La última, que nos quedamos sin tiempo, el matadero. Ah, sí. Ahí olía a bicho muerto. Olía El olor. a lo que había, y a los excrementos de... Eso también te decía, lo que tiraban al lado, tú Con lo la sabes. sangre pegada, descompuesta Y ya. además, y allí cerca también estaba donde se tiraba antiguamente la basura de San Fernando. El lapero, ¿no? En la El pera. Sí, el lapero, ese el sí. lapero estaba al lado del cementerio. Estaba detrás. Claro. Pero ese era camino para ir a Cañorrera, Sí. había que pasar por Sí, ahí. Por hombre. el Mercadona de Villarrubí. Ahí Exacto. estaba, ¿no? Exactamente. Una casa de pintura ahí que hace esquina. Y Eso pasaba estaba por ahí. allí donde lo que era el matadero, hoy en día el Mercadona. Sí. Bueno, la calle Matadero. Lo- Pero eso, el Mercadona era los corrales. el Los Mercadona, corrales. La calle estrecha para adelante. Esa había- calle el, estrecha. Y por matadero ahí era el actual Mercadona era se bajaba, el camino de seguir era pasar por, no, entonces no había salida como hoy buscando la estación, se pasaba por delante de ellos a buscar Cañorrera, a matar, y eso los veranos lo ve como cantaba también. Otro olor típico de siempre el jazmín de la callanza. Oh, eso. Típico de la callanza, olía a jazmín ya. Desde... Eso era para Semana Santa. Eso- Jazmín y el naranjo. y los naranjos en Semana Santa. el naranjo. ¿Qué es eso? Bueno, pues nos hemos quedado como siempre Bueno. sin tiempo. Algo habrá quedado sin decir. Bueno, Sí. bueno. Eh, Como siempre, agradeciendo la fotografía que podemos mostrar y volveremos, Paco, volveremos, Tito, cuando os quiera a recordar nuestros tiempos. Tú dices, y amenazamos con volver. Sí, no me quiero olvidar, que gracias por las muestras de afecto que recibimos. Hasta la próxima semana. Nos vemos.